Es el que te dice no te vayas para allá porque vas a fracasar. It's the one to tell you don't go over there because you're going to fail. Es el espíritu que It's está dentro the de ti. spirit that's inside of you. Por eso nuestra fe empieza That's why our faith starts en la obra acabada de Cristo in the finished work of Christ, en la cruz del Calvario. the cross of the Calvary. De ahí empieza nuestra fe. That's where our faith begins. Filipenses 2:8. Philippians 2:18. Mire lo que dice. Look what it says. Filipenses 2:8. Philippians 2:18. 2:8. 2:8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. En otras palabras, In other words, yo tengo que morir, I have to die. yo tengo que morir I have to die para darle vida to give life al que tengo adentro. to the one I have inside. Porque el que está adentro Because the one who's inside necesita gobernar lo que está afuera. needs to govern what's outside. Pero si lo que está afuera But if what's outside no le permite que gobierne, doesn't let it to be es governed, porque todavía lo de afuera está vivo. it's because whatever's outside is still alive. La carne The flesh está viva. is still alive. Por eso tiene que morir la carne That's why the flesh has to die para que viva lo que está adentro. to live what's inside. Jesús tuvo que morir Jesus had to die para darle vida a Cristo to give life to que Christ estaba adentro. that was inside. Por eso yo tengo que morir That's why I have to die para que la nueva naturaleza so that the new nature Cristo in Christ gobierne y opere governs and y operates se manifieste and manifests afuera. outside. Pero cuando yo But when I estoy gobernando yo am I govern y no myself estoy and obedeciendo, I'm not obeying, yo estoy en mis propias fuerzas. I'm in my own strength. Entonces yo necesito morir. So I need to die. Diga al vecino, esto se trata de morir. Tell your neighbor, this is about dying. La vida en el reino empieza con la obediencia a Dios. The life in the kingdom starts with obedience to God. La vida en el reino empieza en la obediencia a Dios. The life in the kingdom, it starts Después with que recibiste a Cristo, obedience to God. After you receive tienes que Christ, empezar a obedecer a Dios. you have to start obeying God. Porque cuando tú empiezas a obedecer a Dios, Because when you start obeying God, entonces nosotros empezamos donde Jesús terminó. then we start where Jesus En finished. Cristo nosotros In empezamos. Christ we begin. Jesús murió, Jesus died. ahí empiezo yo. That's where I begin. Jesús fue sepultado. Jesus was, Yo empiezo en la resurrección. he was crucified, then the crucifixion starts. Por eso es importante That's why it's important. que mi fe empieza de Cristo. My faith starts with Christ. Yo no vengo de Adán, yo vengo de I Cristo. don't come from Adam, I come from Christ. Por eso es importante que entonces donde Jesús terminó, That's why it's important. Where Jesus finished, Cristo Jesús empieza. Jesus Christ begins. Por eso es importante entonces That's why it's important. que Jesús terminó la obediencia Jesus en la cruz. finished the obedience in the cross. Mi obediencia empieza desde la cruz My obedience starts a from the obedecer al cross Padre. to obey the Father. Porque Jesús todo su camino en la tierra Jesus, all his journey on earth, obedeció he obeyed, y hizo la voluntad del Padre. did the will of the Father. Y terminó en la cruz la And obediencia. finished in the cross the obedience. Entonces donde Él terminó, So where he finished, yo en Cristo I in Christ comienzo a obedecerlo. start to obey him. Porque ya tengo una naturaleza Because I have a nature. que es la naturaleza del Cristo That's resucitado the en mí. nature of Christ resurrected in me. Por eso es que Dios That's why God, no trabaja con naturalezas que no obedecen. he doesn't work with natures that don't obey. Dios trabaja con naturalezas que obedezcan. God works with the nature that Porque obeys. solo la misma naturaleza que tengamos nosotros del Hijo Because only the same nature that we have of the Son es la que le obedece. is the one that obeys. Amén. Amen? Por eso, ¿cómo sabemos si una persona se convirtió? How do we know if a person's converted? ¿Cómo sabe usted si una persona se convirtió? How do you know if the person's converted? Una persona se convierte cuando ella vivió A person's converted when they've lived en desobediencia in disobedience y cambió and they change a obedecer to obey lo que la palabra de Dios dice. what the Word of God says. Entonces, cuando ya esa persona sale desobediente When that person comes from being disobedient y empieza a obedecer, and they start to obey, porque hay una nueva naturaleza en la persona. there's a new nature in that person. Por eso es importante que usted se lleve esto en su espíritu y en That's su what's corazón. it's important that you take this in your spirit and in your heart. Desobediencia no es un acto, Disobedience is not an act. no es un acto, It's not an act. sino es una naturaleza que está en aquella persona. It's not a nature that's in Por that eso, person. escúcheme bien, That's why listen carefully. desde Adán From Adam hasta Jesús, to Jesus,
Hasta Jesús fue perfecto. Jesus was perfect. Vamos a decir hasta Juan el Bautista. Let's say to John the Baptist, Todos fuimos desobedientes. we were all disobedient Porque todos fuimos creados y nacidos en pecado. because we were all born in sin. Todos nacimos en pecado. We were all born in sin. Pero cuando venimos a But Cristo, when we come to Christ, se rompió la desobediencia disobedience was broken. y empezamos a vivir en obediencia. We start to live in Porque se nos obedience impartió una naturaleza, because the nature was la imparted. cual esa naturaleza solo vive para obedecer, no para desobedecer. In which that nature is only lived to obey, not to disobey. Por eso la naturaleza que tenía Jesús That's what the nature that Jesus era una had naturaleza que venía del Padre. was a nature that came from the Y esa Father. naturaleza solo tenía que vivir para obedecer al Padre. And that nature just had to live to obey the Por Father. eso si tú tienes la naturaleza del Hijo, That's why if you have the nature of the Son, entonces tú solo estás en la tierra para obedecer lo que dice el Padre. then you're only here on the earth to obey what the Father says. Porque la naturaleza que tú tenías adámica, The nature that you had from Adam, esa murió en la cruz del that Calvario. one died on the cross of the Calvary. Ahora tenés la naturaleza del Hijo, del Now you Cristo have to have resucitado. the nature of the Christ resurrected. Mire lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Look what Ephesians 2, 1 through 3 says. Efesios 2, 1 al 3. Ephesians 1 through 3. Efesios 2, 1 al 3 dice, y él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Diga Cristo. Who? Say Christ. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Who were dead in trespasses and sins, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, in which you were in another time, siguiendo la corriente de este mundo. following the current of this world. ¿Qué dice? En otro tiempo, What does it say? In another time, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del aire, del aire, of the air, del aire, o sea, las potestades y eso están en el aire. or of the principalities there in the air. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. And now the spirit that obeys in the children of disobedience. Mire lo que dice. Look what it says. Lo vuelvo a repetir, I'm el going to 2. repeat it. Number 2. En los cuales anduviste en otro tiempo anduvimos ahí nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. You were the same as others, Lo mismo que los demás. the same as the rest. Entonces ahora en Cristo So now in Christ, tiene que verse una diferencia. there has to be a difference. Porque en otro tiempo yo era lo que sucede allá afuera. Because in another time I was what happened Pero back ahora there. ya no, porque tengo la naturaleza del Hijo. But now not anymore because I have the nature of Ya the no Son. puedo practicar hacer y vivir lo mismo que hacía y vivía y ya. I can hablaba practice antes. and do what I used to do and say. No me lo permite la naturaleza que tengo adentro. The nature that I have doesn't let me. Cuando Cristo es formado en mí, When Christ is formed inside of me, cuando en cada área que tú estás in desobediente each area that you're disobedient y tú madures and you mature, y Cristo es formado en esa área, and Christ is formed in that area, entonces tú vienes Then a you vivir come una vida en libertad. to live a life in freedom, En libertad, in freedom, en libertad. in freedom. Por eso la Biblia dice, aunque el niño es heredero The Bible says even if the child de is todo, the worker of all, en nada difiere el esclavo. if he's an inheritor of all, then he's a slave of nothing. Porque un niño usted tiene que decir, no se coma, no se tire al suelo. Because a child, you have to tell him, No don't tomes fall el to the- chicle. don't take No the tomes gum. el comi- O sea, el niño tiene que andar cuidándolo. The child, you have to be Porque taking todo care se of lo him quiere meter a la boca. because they want to put everything in their mouth. Si veo un charco de agua sucia, se quiere tirar ahí. If they see a thing of dirty water, they're going to want to go Porque es inside of un it niño. because they're a child. Es un niño. It's a child. Aunque es heredero, es un niño. Even though he's inheritor, O no he's se a va a acordar a child. usted cuando usted era niño. Or you're not going to remember when you were a child. Que salía ahí en calzoncillos. Yo me acuerdo cuando That you era would leave chiquitillo de in 3 años. underwears. I remember. Que llovía y salía usted y se retiraba en las tierras y todo You eso. would go and go Y lay jugaba. on the ground and just anything. Claro. Of course. Yo vengo de Honduras. I come from Y no me da Honduras. vergüenza decirlo. And I'm not ashamed to say it. Era niño I was a en la child carne. in the flesh. Pero también así hay gente niña en el espíritu. But there's also people like that in the spirit.
que son niños. that they're children. Entonces tienen que madurar, tiene que Cristo ser formado en ellos Christ has to mature and develop inside of them para que ellos puedan salir de la etapa de niños. so that they can get out of that stage of being a child. Dígale al vecino, Tell your neighbor, ¿qué naturaleza está esperando en ti? what nature are you waiting for in you? Sí, es importante que le digas cuál naturaleza está esperando en ti. It's important that you say, what nature do you have in you? Escúcheme bien, Listen carefully. la unción que Dios me ha dado The anointing that God has given me es para inspirarlo a usted a obedecer. is to inspire you to obey. Pero si usted no obedece, no es el problema conmigo, sino el problema con el Señor. But if you don't obey, it's not the problem with me, if not with the Lord. La gente piensa que es el problema con el pastor, no, conmigo no hay problema. People think that it's a problem with the pastor. El No, with me problema it's es no con Dios problem. porque Dios me da la palabra y si usted obedece, usted se va a arreglar con Dios, pero conmigo no. The problem is with you. If you don't Porque want yo to salgo de obey, mi responsabilidad de inspirarlo a ustedes que obedezca a Dios. I get out of my obedience to inspire you to obey God. If not, then that's your problem with God. Porque muchas veces queremos echarle la culpa a alguien. Because a lot of times we want to blame others. Si es que la palabra no es mía, la palabra es de Dios. And that's not my word, it's the word of God. Nada aquí en la tierra es del hombre, todo es de Dios. Nothing here on earth is of man, it's of Y God. Dios nos habla porque Él tiene cosas mejores y mayores de las que tenemos ahora. Y vamos a otro nivel. God speaks to us because he has greater things to us than what we have. Mire lo que dice Hebreos 5:5. Look what Hebrew 5:5 says. Escucha bien, el evangelio fue establecido para los obedientes, no para el desobediente. El evangelio fue establecido para los obedientes, The gospel was established for the obedient, no para los desobedientes. not for the disobedient. Porque Dios trabaja con los obedientes. Because God works with the obedient. Por eso usted ve que a Jesús That's why you see that Jesus, pocos lo recibieron, few received pocos him, lo seguían, few followed him, pocos lo obedecían. few obeyed him. ¿Por qué? Why? Porque Él trajo algo que nunca había sido establecido mientras estaba la ley. He brought something that was never established while the law was there. Él trajo algo nuevo, He diferente, brought something new and different, que se necesitaba la obediencia that they needed the obedience para que hubiera cambio y transformación en las vidas de aquellas personas. so there could be change and transformation in the life of those people. Mire, dice Hebreos 5:10. Hebrew 5-10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, porque usted ve que en el Getsemaní Because you él see clamó. You see that in Gethsemane, he cried out. O sea, significa Or else it means que lo que tenga que pasar a usted, that what has to happen to you, lo tiene que pasar. you have to go through it. Y si para que usted aprenda a obedecer, And for you to learn to obey, tiene que pasar procesos de You have- procesos y you procesos. have to go through a lot of processes. Dios no tiene problema. God doesn't have a problem with it. Dios no tiene problema. God doesn't have a problem. El problema somos nosotros. The problem is us. Si no respondemos a la obediencia, a la palabra para obedecer. If we don't respond to the word to obey. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, madurado en esa área, Or else matured in that area, vino a ser autor y de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser salvación eterna para todos aquellos que le he came to obedecen. be eternal salvation for those who obey Esto no es him. que obedezca al pastor, This isn't about that you obey the obedezca a pastor los líderes, a los apóstoles. or the leaders or Esto es que apostles. obedezca la palabra de This Dios. is that you obey the word of God. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dígale al vecino, Tell your neighbor. la obediencia The obedience me da la bendición. gives me the blessing. La The obediencia obedience me da el éxito. gives me success. La obediencia The obedience me da la victoria. gives me the victory. La desobediencia, The disobedience, ¿qué pasa? what happens? Fracaso. You fail.
fracaso. You fail. Por eso hay mucha gente fracasada. That's why there's a lot of people that are failures. Porque creen que estaban obedeciendo a Dios a su manera They believe that they're obeying God in their own way, y Dios no trabaja a tu manera. and God doesn't work in your way. Dios trabaja a la manera de Él. He works in His way. Dios no trabaja los pensamientos tuyos. He doesn't work with your Dios thoughts. trabaja bajo los pensamientos de Él. He works under His thoughts. Dios trabaja bajo el propósito de Él, no bajo el propósito He tuyo. works under His purpose, not your Dios trabaja purpose. bajo su voluntad, no bajo tu voluntad. He brought His will, not your will. Por eso es importante. That's why it's important. Cuando nosotros obedecemos, When we obey, tenemos que obedecer en todo. we have to obey in everything. Para que las cosas cambien, So that when things change, tenemos que obedecer. we have to obey. Porque si no, no hay cambio. Because if not, it's not a change. No hay cambio. There's no change. Deja de estar diciendo al Señor, Stop saying, Lord, no cambia la persona, that person doesn't no change. cambia el otro. The other one doesn't change. Encárgate de obedecer You worry about obeying y de creer and to believe que Dios hace el resto. that God does the rest. El problema es que si Dios te manda a perdonar, The problem is that God Y no sends you obedeces, to forgive and you don't entonces, obey. ¿qué estás haciendo? Then what are you doing? Estás perdiendo el tiempo. You're wasting time. Perdiendo el tiempo. You're wasting time. Porque si Dios me dice, ve a perdonar a Julano, Because if God tells me, Y go no lo forgive hago. that person and I don't do it, soy un desobediente. then I'm disobedient. Soy un desobediente. I'm disobedient. Por eso es importante That's why it's entonces, important then. la obediencia. The obedience. Si él, If He, Jesús, obedeció hasta la muerte, Jesus, obeyed till death, ¿quién te dice a ti que tú no vas a obedecer? who tells you you can't obey? ¿Quién te dice a ti que no vas a obedecer? Who tells you you can't Por eso es obey? importante. That's why it's important. Hablaba el jueves de Saúl. I spoke on Thursday about Saul. Saúl fue ungido, Saul was fue anointed, puesto como rey. put like a king. Dios le dio una orden. God gave him an order. Ve y destruye Go and destroy todo lo de los de la Amalecita, Amalek. all of Amalek. Destruye Destroy desde el grande from the biggest hasta el más pequeño. to the smallest. Niños, Children, todas generaciones, mátalos. all generations, kill them. Vacas, cerdos, Cows, pigs, todos los animales, all the mátalos. animals, kill them. Una orden le dio Dios a través del profeta. God gave him one order through the prophet. ¿Qué hizo él? What did he do? Le perdonó la vida al rey Agag He forgave to the life of King Agag, y dejó lo más gordo. and he left the biggest, the Cuando fattest. vino el profeta Samuel, When the prophet Samuel came, él viene y le dice, oye, hemos obedecido la palabra de Jehová. he comes and says, hey, we have obeyed the word of the El Lord. profeta le dice, oye, oigo sonidos de vacas ahí. Prophet tells him, hey, I hear the sounds of cows out there. ¿Qué le dijo él? What did he say? No es que hemos dejado lo más gordo para No, sacrificárselo a Jehová. It's that we left the fattest ones to sacrifice to Jehovah. Es que también el pueblo It's that the city, le tuve temor al pueblo y entonces pues tuve que dejar lo bueno, lo más gordo. the city was scared, so they had to leave the fattest. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Lo desechó He got rid of it por no obedecer la orden de Dios. because they didn't obey the Porque cuando order Dios of da God. una orden, Because when God gives an order, obediencia es acatar una orden. obedience sends an order Es hacer lo que Él te manda hacer. to do what you were sent to Te do, guste o no te whether you guste. like it or not. Si eres hijo de Él, If you're His child, tienes que you obedecerlo. have to obey. Porque es una orden de que viene del cielo. It's an order that comes from heaven. Es que eso es lo tremendo. It's tremendous Que nosotros, that we, como tenemos una vida since we have a life, acostumbrada a obedecernos a nosotros mismos, used to obey ourselves, y cuando venimos al reino, and when we come to the kingdom, Dios trae el orden, God brings the trae order. gobierno. He brings the Y government. cuando Dios empieza a decir, esto no me And when gusta, He starts to say, hey, I don't like this, esta amiga no me gusta, this friend I don't este like, amigo no me this gusta, friend I don't like, esto no me gusta, this and that I don't like. ahí es donde tú dices, hey, pero Señor, si That's es que when esto you no say- nada tiene que ver That's esto. when you say, Lord, but this has nothing to do Si with no hay that. problema. If there's no problem, Entonces tú piensas que Dios va a negociar then you contigo. think God's going to negotiate with Dios you. no negocia contigo. God doesn't negotiate with Dios you. te dice, déjalo porque te conviene. He tells you, leave it because it's Déjalo porque yo convenient for conozco you. tu futuro. Leave it because I know your future. Yo sé los planes que tengo contigo. I know the plans that I have En el for you. futuro estos van a ser los que te van a estorbar. In the future, these are the ones En that el are going to bring futuro you estos son los trouble. que te van a apuñalar. In the future, these are the ones that are going to Entonces hit Dios you. te da el consejo. So God gives you the advice. Pero tú eres si lo tomas o lo dejas. You decide if you take it or if you leave it. Porque Dios siempre nos habla. Because God always speaks to El us. problema es que cuando estamos metidos en el hoyo, The problem is that when we're in the hole, acudimos a buscar a gente. we are used to finding people Porque desobedeciste la orden de Dios. because you disobeyed the voice of God. Pero cuando tú acatas la orden, But when you capture the order, Dios siempre va a estar contigo God will always be para with darte la you victoria. to give you the victory. Por eso aquellos tres hebreos That's dijeron why those three Hebrews a they said, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, sepa usted, oh rey, to let you know, O king, que si Dios nos salva, ok, That if si God- no, olvídese que aquí God- morimos. if God saves us, forget it.